Gloria a Dios, Dios le bendiga, más hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo muy conocido. Pero aquí el Señor nos da la palabra para el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. San Juan 3:16. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, pues en esta oportunidad, hablaba con Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote del pueblo de Israel, llamado los fariseos, que eran las personas encargadas de, podremos decir así, de cuidar la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Eran los guardianes de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque hasta ahí no existía todavía el Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento recién nace después que Jesús da su vida en la cruz. Amén. Antes solo existía el Antiguo Testamento. Bien. El tema de hoy le hemos titulado Dios nos hizo libres por amor. Amén. Nos hizo libres por amor. Y tomamos un ejemplo, y la Biblia tiene estos ejemplos, pero voy a tomar un ejemplo de hoy, del presente. Por ejemplo, una mujer, ¿cierto?, se casa con un hombre, se somete a él como pareja, pero sucede de que ella comete un delito, la cual la lleva a prisión. La lleva a prisión. El delito que la mujer ha cometido. De pronto mató, estafó a alguien con una cantidad muy grande de dinero, y por esa razón va a la cárcel por el delito grande que cometió. Va a la cárcel y después de cumplir unos ciertos años de condena, después de ello morirá. O sea, la ley indica que se le puede dar unos ciertos años de vida, pero en la cárcel, y que cuando ya culminen esos ciertos años de vida, debía morir. Digamos que 50, digamos que 70, 80 años, y que cuando ella cumpliera esa edad, debían quitarle la vida. ¿Cierto? Esa es la ley. Entonces el esposo que la ama con todo su ser, alma, cuerpo, espíritu, mente, que la ama con todo su corazón, como decimos nosotros, decide rescatarla. En ese delito que ella cometió, no solamente ofendió a quien le hizo el daño, sino que también ofendió a su esposo, el cual había confiado en ella, y dejó el nombre de su esposo por los suelos. Es triste, ¿cierto?, ver que una persona haga tal cosa tan terrible, que pues avergüenza el nombre de su esposo. Tú eres el esposo de tal mujer, esa mujer loca que hizo esto y esto y esto y esto. O los hijos.
Si tiene hijos, también los hijos sienten vergüenza por su madre. Y no solo vergüenza, sino también dolor y tristeza, tanto los hijos como el esposo. ¿Por qué? Porque pues esos hijos aman a su madre y no quisieran verla en la cárcel, sino libre con ellos, viviendo con ellos, y más que saben que un día va a morir, que hay una fecha determinada en la cual ella morirá y ya no la verán nunca más. Vinieron, se la llevaron presa. Cuando ellos llegaron a casa del colegio, del trabajo, se encontraron con la sorpresa de que su madre la habían tomado presa y que no la volverán a ver nunca más. Y el esposo igual. Tanto los hijos como el esposo aman a esa madre o a esa esposa con todo su corazón, pero el único que puede hacer algo por ella es el esposo. ¿Qué es lo que puede hacer? Culparse él de todo lo que ella hizo. Hay una opción. ¿Cuál es la opción? Culparse él en lugar de ella. Pagar él el tiempo de prisión y pagar él la muerte que le corresponde a ella, porque ella fue quien cometió el delito, pero él decide pagarlo a él por ser el esposo. Hay una ley que se lo permite, ¿cierto? Pero ella tiene que arrepentirse de lo que hizo y no volverlo a hacer. O sea, la ley le permite a ella salir en libertad y que el esposo tome el lugar de ella siempre y cuando ella se arrepienta de lo que hizo y no lo vuelva a cometer de nuevo. Porque si lo vuelve a cometer de nuevo, va a la cárcel nuevamente. Y ya no hay opción de libertad. Ya no hay opción de libertad. Porque solo el esposo podía pagar y él ya pagó y ya murió por ella. Por lo tanto le dicen, está bien, tu esposo puede tomar tu lugar, pero tú tienes que no volver a cometer la misma maldad. ¿Estás de acuerdo? Ella tiene que decir que sí, que está de acuerdo. Pero es doloroso también para ella. ¿Por qué es doloroso para ella? Porque su esposo va a morir en su lugar y ella también lo ama. Ella también lo ama a su esposo y lo verá morir en su lugar. Pagará el tiempo de prisión él. Ella no volverá a verlo nuevamente. Sus ojos no volverán a verlo. Ella estará libre. Pero él pagará eso y él morirá. Y la muerte es muy triste y dolorosa. Eso es lo que nos enseña la Biblia, esa es la historia de la Biblia. Jesús representa a ese hombre y la mujer representa a la humanidad. Amén, hermano. La mujer representa a la humanidad. ¿Quién cometió el pecado? Nosotros. ¿Y quién fue a la cruz en lugar nuestro? Jesús. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces a nosotros, ¿qué nos esperaba? La muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, nuestro Redentor. ¿A qué vino Jesús? A pagar el precio, a morir por nosotros. Dejó su trono, se despojó de su divinidad, porque un Dios no podía morir en una cruz. Es más, Dios no muere. Tuvo que ponerse un cuerpo físico, tuvo que crearse un cuerpo físico para venir y morir como hombre. Tuvo que hacerse hombre, dice la Biblia. Amén.
Filipenses, si no me equivoco, dice claramente en el capítulo 2 que se hizo hombre, se despojó de su divinidad y se hizo humano y se entregó a la muerte. Él mismo. Un día, imagínese usted, un día él dijo: este es el tiempo en que está instituido que yo deba ir a redimir al hombre. Se levantó de su trono, se despojó de su corona. Me imagino a los ángeles tomando la corona del Señor. Te has visto que hay unas como una especie de una almohada, ¿no?, donde colocan las coronas los reyes, ¿cierto? No sé cómo se llama eso. Yo digo almohada porque parece una almohada, pero no es almohada. Pero bueno, pellón. Bueno, entonces el rey coge la corona, se la quita de su cabeza, la pone en el, ¿cómo? Pellón. Bueno, eso. Listo. Se quita sus trajes reales, ¿cierto? También los envuelve y los pone también sobre otro pellón. Se despoja de todo. Los reyes mayormente manejan todo lo que usan de oro, ¿cierto? Sortijas, anillos de oro, que lo usaban para sellar los edictos, los escritos, las leyes. Todo se quita el Señor, se despoja de todo y desciende a la tierra. Ya no como Dios, sino sin ningún poder, sin ninguna autoridad. Como cuando usted ve, por ejemplo, a un juez que se sienta a juzgar un problema, un juicio, pero cuando ya termina él de juzgar y todo, se quita todas sus ropas de juez, ¿cierto? Y sale por la puerta como un hombre común. O un policía que se coloca su traje de policía y todo, ¿cierto? Y le ves acá, aquí hay un símbolo que significa unas rayitas ahí que simbolizan los grados que tiene el policía, pero llega el momento que él se quita todo su traje y queda como un hombre común, y tú lo ves en la calle y no sabes que es un policía de alto grado porque no anda vestido de policía, pero cuando lo ves vestido de policía sí está con todo poder y autoridad que le ha dado el Estado. Entonces, igual el Señor Jesucristo tenía todo ese poder y toda esa autoridad, y sentado en su trono, reinando sobre el universo, pero un día se despojó de todo eso y vino a la tierra. Y nació de una mujer sencilla y humilde como María. No nació de una reina poderosa. Él pudo haber hecho eso, nacer de una reina, de una mujer, la esposa del hombre más poderoso del mundo. El rey de Babilonia como Nabucodonosor, el rey de Egipto como el faraón, el rey de Roma, ¿cierto? El César de Roma, él hubiese nacido allí como hijo del rey. O bueno, como hijo del rey de Israel en aquel tiempo, Herodes, el grande. Pero él no nació de ninguno. Ni siquiera nació de hijo de algún profeta grande de Israel. Ni siquiera nació de hijo de algún sacerdote de Israel. Nada. Nació de una mujer común. Claro que era judía y de la descendencia de David, ¿cierto? La sangre de David iba en ella porque era descendiente, pero ella no era una mujer influyente, poderosa, de la alta sociedad. No era en aquel tiempo, aunque venía de sangre real por ser hija de David. Pero en aquel tiempo la descendencia de David no eran reyes. El último rey, cuando viene Babilonia,
y destruye Israel y quema toda la ciudad de Jerusalén. Hasta ahí reinaron los hijos de David. Ya no hubo más reyes en Israel. Herodes ya no es hijo de David ni nada de eso. Entonces los hijos de David ya no eran influyentes, ya no eran importantes, ya no eran reyes. Pero sí para Dios eran importantes. Para el hombre no, mas para Dios sí. Entonces María, como descendiente de David, y como que en la sangre de María estaba la sangre de David, y Dios había prometido que del linaje de David vendría el Mesías, el Redentor, el Cristo, entonces nace de María. Amén. De la sangre de David. Mas no de José, porque José fue el esposo de María, mas no el padre de Jesús. María solamente fue la madre de Jesús. Alguien dice por ahí, ¿y Dios es el esposo de María? No, Señor. ¿Quién dijo eso? Dios no tiene esposa. No, Dios no es el esposo de María. No. Dios solamente utilizó a María, el vientre de María, y puso en el vientre de María al Cristo, para que naciese humano como nosotros. Eso es todo lo que hizo Dios. Y es padre de Jesús, es padre de todos. Jesús le llama padre porque estaba hecho hombre. Por eso le llama padre, porque era un hombre como nosotros. Por eso le llama padre a Dios. Pero cuando Él ya resucita y se va para el cielo, ya deja de ser hijo de Dios y se convierte nuevamente en Dios. Vuelve a tomar, imagínense esto, que el Señor llega triunfante. Hizo lo que tenía que hacer en la tierra, ¿cierto? 33 años vivió en la tierra, desde que nació hasta que murió, resucitó. 33 años estuvo en la tierra. Dejó el cielo por 33 años, los cuales vivió ¿dónde? En la tierra, como humano, como hombre, sin poder, sin autoridad. La autoridad que recibe es a través del Espíritu Santo. Por eso que cuando se bautiza, él recién empieza y recién obtiene autoridad y poder. Cuando se bautiza, antes de bautizarse, él era un hombre común y corriente. Cuando se bautiza, recibe la unción del Espíritu Santo y empieza su ministerio. Es decir, que el Espíritu Santo es quien le da poder y autoridad, igual que a la iglesia. ¿Quién nos da poder y autoridad a nosotros? El Espíritu Santo. Antes no, antes éramos personas comunes y corrientes. Yo por lo menos era un borrachín. Pero ya después que el Señor me llama, me bautizo y salgo de las aguas, entonces ahora sí el Señor dice, ve Guillermo a hacer mi obra. Y eso es lo que pasó con Jesús, aunque Jesús no era un borrachín, obviamente, yo sí. El Señor era un judío consagrado, un nazareo, cierto, que son personas consagradas a Dios. Y bueno, culmina lo que vino a hacer a la tierra. Después de 33 años, el Señor sube nuevamente al cielo. Allá lo reciben. Y cuando Él llega allá arriba, ¿qué sucede? Llego yo aquí imaginando, aquí en mi mente, que vienen con el ¿qué? El pellón ese, ¿cierto? Con la corona, las vestiduras reales, el trono, que los ángeles le dijeron, Señor, he aquí tu trono, he aquí tu corona, he aquí tus trajes reales. Y el Señor va y toma, pero el Señor traía unas marcas en las manos, en los pies y en el costado. O sea que cuando Él llega allá arriba, cuando va a tomar la corona, los ángeles le ven las marcas. Y esas marcas significaban el precio que Él había pagado por nosotros. Dios lleva unas marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y tú sabes por qué las lleva. Cuando tú las veas, tú no vas a preguntar, Señor, ¿qué son esas marcas?
pero que tú sabes que las lleva por ti y por mí y por amor. Amén. Imagínate, hay una historia de un padre, ¿cierto? Un padre que su hijo pequeño es atacado por un perro, de esos perros malos. ¿Cómo le llaman esos perros? Pitbull, ¿cierto? Aunque uno dice que son malos, pero bueno, si no los cuidas, porque hay gente que tiene esos perros y no dañan a nadie porque tienen cuidado con los perros y los educan para que sean perros, sí, pero hay gente que más bien los educa para que sean malos, los hacen pelear y todas esas cosas, entonces los perritos se vuelven peligrosos. Entonces este perro ataca al hijo de este hombre, ¿cierto? Y el hombre va a luchar con el perro para, pues, ayudar a su hijo. Y el perro logra atraparlo de la mano y lo muerde y lo muerde y lo muerde y lo muerde y le daña la mano a este hombre. Y por más que va para que la mano se la arreglen y todos los médicos logran cierta parte restaurarle de la mano. Pero ya su mano queda, los ligamentos y todas esas cosas de la mano, ya no, o sea, la mano le queda muerta, o sea, ya no le servía. Ya no podía mover con facilidad los dedos ni nada de eso, ya le queda prácticamente inútil la mano a este hombre. Pero su hijo estaba pequeño. Cuando el hijo crece, le pregunta: papá, ¿qué te pasó en tu mano? Y el papá le cuenta la historia. Le dice: hijo, sucede que un perro te atacó y ese perro pudo haberte matado y yo tuve que defenderte, y al ir y luchar con el perro me coge en la mano, y esos perros cuando te cogen no te sueltan. Yo no sé si ustedes han visto esa situación. Tiene tanta fuerza ese perro en la mandíbula, ¿cierto? Que cuando él te atrapa no te suelta. O tienes que matarlo o hacerle algo para que te suelte el perro. Sí, aunque le den golpe y golpe y golpe, él no te suelta. Dicen que hay una parte donde para que él te suelte. No te suelta. O sea, la única forma es que lo maten o que le cojan una parte, digo yo, en las boloñas, será que y te suelte. Pero bueno. Y entonces ahí lleva la marca el papá. Y el hijo a cierta edad le pregunta, pero ya después, cada vez que el hijo veía la marca o la mano inútil de su padre, él lo abrazaba. Cuando veía que su padre no podía hacer nada con esa mano, él lo abrazaba. Y decía: papá, yo estoy vivo y tu mano me recuerda lo que tú hiciste por mí. Porque si tú no lo hubieras hecho, yo no estuviera aquí vivo hoy. Y ahí estaba la marca en la mano de ese padre. Y ahí están las marcas en la mano de Jesús. Y en los pies de Jesús. Y en el costado de Jesús. Ahí están las marcas. Por amor a nosotros. Es impresionante porque yo no existía hace 2000 años. Yo no existía. Y Él ya estaba muriendo en la cruz por mí. ¿Tú morirías por alguien que todavía no existe? De pronto nosotros morimos por alguien que existe, ¿cierto? Pero por el que no existe. Y decimos nosotros: hombre, si no existe mejor. A veces decimos: hombre, si no existe mejor. Pero Él estaba pensando no solamente en los que estaban vivos, sino en los que vendrían después. En todos. Como cuando tú empiezas a cocinar en la casa y tú sabes que tienes 4 personas en casa, ¿cierto? Que comen, son 4.
pero tú cocinas para 5, para 6. Entonces dice, oye, ¿tú por qué estás cocinando para 5 y para 6? Es que vaya a llegar alguien. ¿Y qué pasa si llega mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi vecino, alguien? Y nosotros comiendo, ¿y qué le vamos a invitar? No, hay que cocinar 1 o 2 platos más, o hay que echarle más agua al sancocho, o más yuca, ¿cierto? A la olla, ¿cómo le llaman? Entonces, igual Dios, cuando Él va a la cruz, Él no solamente pensaba en los que ya vivían, que su sacrificio no era solamente para los que estaban vivos, sino para los que vendrían después, que todavía no existíamos ni habíamos pecado, pero Él ya estaba pagando por nuestros pecados. ¿Ah? Es como cuando un papá dice, mira, aquí te pago lo que mi hijo te debe, y aquí entre nos te voy a dejar una platica extra, por si te vuelve a pedir, ya está pago, dale lo que te pida, yo te pago, aquí está. ¿Cuánto debe? Tanto. Bueno, aquí está. Y aquí te dejo una plata extra, por si mi hijo vuelve a pedir. Esta es la garantía para que tú le vuelvas a dar más si él necesita. Eso mismo hizo Dios. Pagó por los pecados de los que estaban vivos y pagó por los pecados por los que habían de nacer y que también pecarían, también pagó por ellos. Maravilloso. Dios es maravilloso. Amén, hermano. Qué hermoso es empezar a analizar el amor de Dios. El amor ilimitado, infinito, bello de Dios. Y Dios nos manda que amemos como Él ama. Que amemos con el amor de Dios. No con el amor del mundo, sino con el amor de Dios. Ahora, nosotros estábamos bajo maldición y Él nos hace libres. Él nos hace libres. Le dijeron a Jesús, ¿de qué nos haces libres? Nosotros somos libres, les dijeron los judíos. No somos esclavos. O sea, fuimos esclavos en Egipto, pero Dios nos hizo libres de la esclavitud de Egipto. Fuimos desterrados a Babilonia, pero Dios nos volvió a nuestra tierra y aquí estamos en nuestra tierra y somos hijos de Abraham. Somos libres. ¿De qué libertad hablas tú, loco?, le dicen a Jesús. ¿Ah? Y Jesús les dice, pero ellos no le entendían, que Él estaba hablando de la maldición adánica. Mire, hermano, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 17, si no me equivoco. Génesis 3:17 al versículo 19. Son 3 versículos de la maldición adánica. Génesis 3:17 al 19. ¿Qué dice? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Esa fue la sentencia, el castigo, el pago. Por eso al principio les puse el ejemplo de la mujer que hizo algo malo y fue a la cárcel. Entonces, cuando Jesús viene y les dice, si el Hijo del Hombre os libertare, Juan capítulo 8, creo que es versículo 32, 33, no recuerdo bien ahora mismo, pero está por ahí cerca. Cuando Jesús le dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿dónde los veía Dios? ¿Dónde Dios veía a la humanidad? ¿En libertad o en la cárcel? ¿Dónde los veía Dios? ¿Dónde veía Dios a la humanidad? ¿Dónde se encontraba la humanidad? ¿Cierto? ¿Por qué? Por causa de Adán. Cuando Dios pone al hombre sobre la tierra, el primer hombre, Adán y Eva, los puso con toda libertad y les dio vida eterna también. Había el árbol de la vida en ese lugar y ellos podían tomar del árbol de la vida, alimentarse y vivir, ¿cierto? Y era también árbol de sanidad. Comías y permanecías sano y tenías vida abundante. Te prolongaba la vida ese árbol de la vida. Mírenme. Pero ¿qué pasa? Que Adán desobedece. Y Adán desobedecer y cometer un delito de muerte, que Dios se lo había dicho, si comes del árbol de la ciencia, del bien y del mal, morirás. O sea, el castigo es ¿qué cosa? La muerte. El resultado es ¿qué cosa? La muerte. Es como que a alguien le digan, deja de tomar tinto, porque tú tienes problemas, ¿cierto?, estomacales y todo eso, y el tinto te puede matar. No, pero el tinto es sabroso. Sí, pero te puede matar. Deja de tomarlo, te dice el médico. Y tú dale a tomar tinto, dale a tomar tinto. No, hombre, el médico está loco. No, hombre, el médico no sabe. ¿Cómo que el tinto me va a hacer daño si el tinto no ha matado a nadie? No, y sigue tomando tinto, y sigue tomando tinto, y sigue tomando. Cuando un día, ¡plim!, murió. Y dice, oye, ¿y por qué se murió? Tomando tinto. Oye, pero si el tinto no mata. Sí, pero a él sí. Al resto no, pero a él sí, y el médico se lo dijo. Pero no hizo caso, se lo siguió tomando y tomando y tomando, y plácatelas, dijo mi mamá. Se murió. Entonces Dios le dice a Adán, no comas de ese fruto porque ciertamente morirás. No comas de ese fruto porque ciertamente morirás. ¿Y él qué hizo? Se lo comió.